Y vamos a centrarnos en el análisis de las profecías de 1843. Porque tenemos que entender qué pasó ahí. Por Dios le mostró Elena que había un error en algunas de las cifras. Y vamos a... Yo estaba preparando aquí un archivo para mandarles un PDF, pero vamos a verlo directamente. Acá en un archivo tengo en PowerPoint que lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cuáles fueron las profecías que en 1843 fueron puestas sobre tablas? Porque hay muchas profecías, pero vamos a ver las principales. Y las principales se tratan de periodos de tiempo. Y como Dios le mostró en Ajuay, en el cuadro de 1843, que fue dirigido por Dios, para que en ese cuadro estuvieran las profecías que Él quería que estuvieran, las cifras incluso eran como Él las quería, para que pudieran entrar las profecías dentro del marco de los 2520 años. Y de ese modo, Él mismo permitió que existiera una equivocación en algunas de las cifras. Y nadie podría verlas hasta que la mano de Él se apartase. O sea, y especialmente ese cuadro debía quedar hasta la última generación, porque en la última generación los entenderíamos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Guillermo Miller... Sí. ¿No podrías ampliar un poquito más? Porque está muy chiquito y yo... Es que no se puede ampliar más, porque es una presentación. Y con anteojos. ¿Lo estás viendo el celular? Trata de poner la computadora. Sí, o en la televisión, una pantalla grande. Ahora, Guillermo Miller concluyó que 4 grandes líneas proféticas de tiempo culminaban en forma simultánea en 1843, y eso hacía que su mensaje fuera impactante. En la primera profecía que él descubrió es el tiempo profético que anunciaba la espera hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo, y duraba 2520 años y llegaba a su fin en 1843. Ahora, esos 2520 años que él entendió habían empezado el 677 a.C. y terminaban en 1843, eran los 7 tiempos o 2520 años del tiempo de la ira. El tiempo de la ira sobre Israel. Entonces, el tiempo en el cual Dios los dejaría, y al final de esos 2520 años volvería a reunirlos, porque Dios prometió volver a reunirlos. Ahora, ¿dónde anunció esto Dios? En la ley de Moisés. Y como Jesús dijo, ni una jota ni un tilde pasaría de la ley hasta que todo se hubiera cumplido. Ahora, dentro de la ley de Moisés, que es el pacto de Dios con Israel, estaba la bendición y la maldición. Y dentro de la maldición estaba anunciado lo que Dios haría si ese pueblo se desviaba, para corregirlo. Y eso lo hizo. Pero al final de todo, anunciaba que si ellos seguían en el mismo camino y en contradicción en contra de él, y especialmente si se iban detrás de los ídolos y rechazaban el llamado que les iba a hacer, finalmente él los dejaría, porque esa sería la única condición en la que Dios dejaría a su pueblo. Es como Dios enseñó, es la condición del adulterio. Ahora, pero aunque ellos adulteraran, él los llamaría, pero si al final seguían adulterando, él los dejaría, para que siguieran con los dioses que habían elegido adorar. Ahora, la pregunta está en la pantalla, Cristian, está en la pantalla negra, no sé si me pasa a mí o a todos. No sé, ¿alguien la ve? ¿La pantalla? No. No está compartido. Sí, la compartimos. Bueno, empezamos de vuelta, compartimos de nuevo, no hay problema. Yo no la veo. A ver, compartir pantalla, comenzar a compartir. Ahí está. Empecé de vuelta y estamos grabando, así que seguimos grabando. Ahora tendría que aparecerles. ¿Les apareció en la pantalla? Y ahora No. sí. A mí no. ¿No? No, a mí no. Tiene que llegar en algún momento. Por acá sí se ve. Entonces, puede ser por el ancho de banda que en algunos lugares llegue más lento, pero tiene que llegar.
Entonces, lo primero que aparecía en ese cuadro es el periodo de los 2520 años de la ira. Entonces la pregunta ¿es un periodo o no es un periodo? Eso es lo más importante. Y vamos a verlo claramente en la Biblia que sí es un periodo. Y que la interpretación de los primeros adventistas fue correcta. Y es un periodo muy importante en la historia profética y en la historia del pueblo de Dios. Ahora, ese periodo, según Miller, terminaba en 1843. Después había otro periodo. También se dio cuenta que llegaba a su fin el periodo 2300 años, que habría desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén hasta que Dios purificara el santuario, según él. Entonces, en el 457 a.C. había sido dada la orden para reedificar Jerusalén. A partir de ese momento se habían contado las 70 semanas que Dios había cortado para su pueblo, porque ese pueblo, sobre el que también había venido la ira y había sido llevado a Babilonia, podría volver y reedificar los lugares asolados, y estando en Jerusalén se le darían 70 semanas de años. Y en esas 70 semanas de años vendría el Mesías. Y después de las 70 semanas, Jerusalén sería destruido nuevamente, como ocurrió en el año 70. Ahora, estos 2300 tardes y mañanas unían al año 457 con una fecha que estaría en el tiempo al fin. Pero ellos no entendían el significado de esta profecía. Simplemente habían relacionado esto con que el santuario sería purificado, porque lo leyeron en las palabras de Daniel 8:14, y no se dieron cuenta que el original dice otra cosa. Después de eso, ellos entendieron que se cumplían los 1335 años de Daniel 12, que transcurrirían desde que fuera quitado el continuo hasta que los que esperaran y llegaran a 1335 días serían bienaventurados. Y ellos entendieron dos cosas, que el continuo fue quitado en el 508 y justamente los 1335 días o años terminarían en 1843. Ahora, cuando uno empieza a estudiar justamente el fundamento de esto, se da cuenta que tenían varios errores. Después la otra profecía que encontraron es que los 1260 días o años de dominio del cuerno pequeño habían comenzado en 538 y habían terminado en 1798. Fíjense, yo estoy poniendo acá verde las profecías que estaban bien colocadas. Las otras no están bien colocadas, son correctas, pero están mal colocadas en el cuadro. Y lo que entendían es que cuando llegara ese momento, el séptimo ángel haría sonar la trompeta y el tiempo no sería más. Entonces Jesús vendría a buscarlos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que desde el año 395 hasta 1840, 6 trompetas ya habían sonado, ¿no? Y lo dejaron reflejado en el cuadro de 1843. Y faltaba la séptima. Entonces, según ellos, cuando sonara la séptima trompeta, llegaría el fin y Jesús vendría a buscarlos. O sea, el fin del tiempo y Jesús vendría a buscarlos. Esto es lo que predicaron. Y esperaron que se cumpliera la primera vez en la primavera del año 1843. Esperaban que Jesús viniera en marzo de 1843. No tenían una fecha exacta. Pero esperaban que viniera en marzo de 1843, cuando ellos pensaban que comenzaba el calendario levítico, o sea, el año levítico. Y después se dieron cuenta que había un error. Entonces tuvieron que corregir el error del año 0. ¿Por qué? Porque cuando uno resta números, en la recta de los reales o los enteros, aparece el 0, pero acá no había 0. Entonces tenían que sumarle un año más a la fecha después de Cristo para completar los años que anunciaba la profecía. Entonces tuvieron que moverse a 1844. Entonces lo primero que hicieron es que corrigieron el error del año 0 y fijaron el año 1844 como el año de la terminación del tiempo profético. Entonces, los 1520 días y años habría que agregarle un año y llegaba a 1843. No cambiaron el origen, que estaba mal el origen, pero llegaron a 1843.
Después, las 2300 tardes y mañanas ahora sí quedaron bien colocados, porque exactamente habían comenzado en el 457 a.C., porque el evento era correcto, e iban a terminar en 1844. En 1844, para ellos sería el fin del tiempo profético. Entonces, como todo periodo profético tiene que tener un evento de comienzo y uno de final, en 1844 iba a pasar algo importante, pero no era lo que ellos esperaban. Y los 1335 días, que ellos interpretaron que habían empezado el 508 y terminado en 1843, quedaron descolocados. ¿Por qué? Porque en 1843 no pasó nada. ¿Cuál es el evento que se cumplió? Ninguno. Porque la profecía de Daniel 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, si el continuo había sido quitado en el 508, lo que es un error, que vamos a ver que es un error, y el fin de los 1335 días llegaba a 1843, entonces, ¿qué pasó en 1843 que hizo que los que esperaban fueran bienaventurados? Nada. Entonces ahí hay un error, porque esa profecía quedó descolocada. Pero ellos no sabían qué hacer y la dejaron así. Entonces esta es la primera profecía que es evidentemente errónea. Acá hay un error, algo pasó. Entonces tenemos que entender cómo se cumplen los 1335 días y los otros tiempos de Daniel 12. Los 1260 días se habían cumplido correctamente y las trompetas, entonces ellos dijeron, bueno, la séptima trompeta va a sonar ahora en vez de 1843, en 1844, y ahí va a llegar el fin. A ver, lo interesante, que para ellos, como ahí venía Jesús, después de eso no había ninguna profecía que tuviera que cumplirse. O sea, después de 1844 no había ninguna profecía que tuviera que cumplirse, porque Jesús ya habría vuelto y nos habría llevado, o los habría llevado a ellos al cielo. Entonces, para ellos, después de 1844, no había ninguna profecía que tuviera que cumplirse. Entonces, ¿qué pasó? De vuelta, esperaron que en 1844 Jesús viniera, pero sufrieron el segundo chasco. Y ese chasco lo sufrieron en la primavera de 1844. Y después de eso, cuando se reúnen en un campamento en Exeter, en agosto de 1844, ahí llega uno de los hermanos, que era Samuel Snow, y él empieza a explicar cómo en su estudio se había dado cuenta que lo que definía el plan de redención y el calendario de Dios eran las fiestas solemnes de Jehová, y cómo Jesús había muerto exactamente un día 14, como señalaba la fiesta de la Pascua. Había resucitado exactamente en el día de las primicias, había ido a su padre a llevar las primicias y había cumplido esas dos fiestas, y en Pentecostés, en la tercera fiesta de primavera que se cumplió, había llevado a sus, digamos, ahí se derramó el Espíritu Santo y los discípulos entraron al reino de Dios. Entonces, él les explicó que exactamente todas las fiestas se cumplían en el día apuntado. Ahora, cuando llegaba el tiempo de las fiestas de primavera, lo primero que pasaba es se hacía sonar la trompeta anunciando la llegada del día de la expiación. Y la trompeta que tenía que sonar ese tiempo era el anunciarles a ellos justamente la proximidad del día de la expiación. Y se dieron cuenta que el día de la expiación siempre caía el 10º día del mes 7. Y ese año, el 10º día del mes 7 caía ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844. Y entonces dijeron, falta poco, menos de 2 meses, hasta el 22 de octubre de 1844. Y entendieron que ese era el clamor de medianoche, que Samuel Snow les había traído el clamor de medianoche, que les había mostrado justamente qué es lo que iba a pasar, y que el 22 de octubre de 1844 sería el día de la segunda venida. Y se entusiasmaron y salieron a predicarlo, y empezaron a predicar que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Y justamente pensaron que el tiempo de tardanza profetizado en Habacuc 2 era el tiempo transcurrido entre 1843 y 1844, y que el clamor de medianoche era el mensaje del 10º día del 7º mes.
Y por supuesto, el argumento era sólido. Las fechas, clave el plan de redención anunciada simbólicamente en las fiestas solemnes de Jehová y en el santuario, se habían cumplido de acuerdo al calendario levítico dado a Moisés. Pascua, primicias, Pentecostés, trompetas, y ahora llegaba expiación. Entonces, ¿qué pasó? Salieron a predicarlo. Pero, ¿qué pasó? Se produjo un gran chasco. ¿Por qué? Porque entre varias cosas, no vieron que después del día de la expiación hay un periodo de 4 días hasta la llegada de la nueva fiesta. Hay una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que empieza el día 15 del mes 7. Y ese día 15 del mes 7 es cuando Jesús vendría a buscar a su esposa. No antes, no en el día de la expiación. ¿Y qué pasaba? Había 4 días intermedios y ellos no entendieron qué pasaba. Y por eso se produjo el gran chasco. Como resultado, hubo un gran chasco y el librito les amargó el vientre en gran manera. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué tenían que entender? Entonces, la misma profecía anunciaba lo que pasaría y ellos no lo habían visto, con su entusiasmo no lo habían visto. Entonces, estas profecías, este periodo ya había pasado. Ya estábamos en 1844, este tiempo había pasado, y en este periodo final ellos habían anunciado lo que creían que era el mensaje del primero y segundo ángel. Ahora, lo anunciaron de la forma que ellos creyeron que tenían que anunciarlo, pero ese no fue el cumplimiento verdadero de la profecía, porque ellos no habían recuperado el conocimiento del Evangelio eterno, no tenían el Evangelio eterno, no habían recuperado el conocimiento de la verdad, y por lo tanto, ese no fue el verdadero cumplimiento de la profecía, sería posterior. Ahora, ¿qué anunciaba la profecía? Que no había finalizado el cumplimiento de la visión, que estas profecías que ellas creyeron que ya era pasado, algunas de ellas estaban en el futuro. Porque, como decía la profecía de Habacuc, su cumplimiento se apresuraría hacia el fin. Entonces, como leemos en Habacuc 2, 2 al 3, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. O sea, ellos pusieron sobre tablas esta visión. ¿Pero con qué propósito? No porque si tuviera que cumplir ese aumento y Jesús hubiera venido o tuviera que venir, porque como Dios anunció, el librito les amargaría el vientre, sino estaría puesta sobre tablas para que corra el que posteriormente, cuando llegara el tiempo, viera ese cuadro, leyera en ella. Porque la profecía dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, habría un tiempo de tardanza, ¿se cumpliría la visión cuando ellos la pusieran sobre tablas? No, habría una tardanza. Entonces 1844 era el fin del tiempo profético y habría una tardanza. Pero no se habría acabado la profecía, porque la tardanza, justamente había una profecía sobre esa tardanza y había varias profecías que anunciaban lo que pasaría en el tiempo de tardanza, y eso era futuro. Entonces la visión, las profecías que ellos pusieron en este cuadro, tardaría por un tiempo, más se apresuraría hacia el fin. ¿Por qué? Porque cuando llegara el tiempo de su cumplimiento, se apresuraría. ¿Qué quiere decir? Como Jesús dijo, los días de la profecía, porque acá hay profecías que tienen días, serían acortados, pero su cumplimiento sería posterior a la tardanza, y esos días serían acortados. Por eso la visión se apresuraría hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, después de tardanza, cuando empezara a cumplirse la profecía, Jesús vendría, no tardaría, y las profecías que se tienen que cumplir después de la tardanza se acelerarían, se apresurarían. Y eso es importante. Pero ellos no lo vieron. Entonces, abrió una tardanza y después de eso, la visión se apresura hacia el fin. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque justamente hay algunos hermanos que dicen que todo lo que estaba en el cuadro de 1843 estaba perfectamente puesto, que el único error era el año 0 y que esas profecías no tienen un nuevo cumplimiento o se cumplieron perfectamente. Y lo que resulta es que algunas no se cumplieron, porque la profecía anunciaba que la visión se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir?
que hay parte de estas profecías que se tienen que cumplir después de la tardanza. Y por eso es muy importante que cuando nosotros estudiamos el cuadro de 1843, lo hagamos teniendo en cuenta la profecía de Dios, que la visión se apresura hacia el fin y que tenemos que entender cuál de las profecías son las que se apresuran. Ahora, nosotros vamos a estudiarlo y vamos a ver cuáles se apresuran. Y eso, justamente, cuando uno lo estudia, se va a dar cuenta que entre las profecías que se apresuran, algunas son partes del cuadro de 1843, otras son partes de las visiones que Dios le dio a Elena White, anunciando lo que pasaría, porque nos dio más información de lo que pasaría. Y hay otras profecías de la Biblia que tienen que cumplirse después de la tardanza. Y entre esas profecías, por ejemplo, hay parte de la profecía de Daniel 2 que tiene que cumplirse después de la tardanza. Hay parte de la profecía de Daniel 8 que tiene que cumplirse después de la tardanza. Hay parte de la profecía de Daniel 11 que tiene que cumplirse después de la tardanza. Y como vamos a ver, toda la profecía de Daniel 12 se cumple después de la tardanza. Porque toda la profecía de Daniel 12 no pudo cumplirse antes, porque una profecía no se puede cumplir mientras está cerrada y sellada. Antes que llegue el tiempo de cumplimiento, Dios tiene que abrirla y tiene que hacérsela entender a su pueblo. Entonces, como la profecía de Daniel 12 estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, no pudo cumplirse, como entendían nuestros hermanos, a partir del 508. Y en el 508 no pasó nada, no fue quitado el continuo. Entonces eso es un error. Ahora, hay varios errores en este cuadro que son importantes porque llevan a errores doctrinales y nosotros vamos a tratar de analizarlos uno por uno. Pero lo importante es esto, que nosotros tenemos que descubrir cuáles son las profecías que se cumplen después del periodo de tardanza. Y eso tenemos que hacerlo poniendo línea sobre línea todas las profecías de la Biblia. Y habría un evento, ¿no?, con el cual finalizaría la tardanza. Y ese evento fue anunciado también por Dios. Ahora, ¿qué dice Elena White respecto a este aspecto? Y está en Historia de la Redención, página 385. Ya dice, ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, dice ella, nadie vio en ese entonces, ninguno se dio cuenta de la tardanza que se presentaba en la misma profecía. O sea, ellos iban a poner la visión sobre tablas, pero Jesús no iba a venir. Iba a haber un periodo de tardanza. Ahora, y este periodo de tardanza está relatado por Jesús en Mateo 25, del 5 al 7. Porque las vírgenes son las que salen a recibir al esposo. Entonces, como dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, dice Mateo 25:5, cabecearon ¿cuántas? Todas, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y acá hay algo importante, porque fíjense, esto tenía que cumplirse. Las vírgenes salen a recibir al esposo y hay una tardanza. ¿Y qué pasa en medio de la tardanza? Todas las vírgenes cabecean, todas cierran sus ojos y todas se duermen. Pero esas vírgenes que salieron a recibir al esposo salieron estando en el estado de Filadelfia, con sus lámparas encendidas. Pero cuando se durmieran, llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Por qué? Porque en el periodo de tardanza pasarían muchas cosas que anunció la profecía y que ellos no se habían dado cuenta. Ahora, habría un evento que la despertaría, ¿no? ¿Cuál es? El clamor de medianoche. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Por eso es muy importante este evento, el clamor de medianoche, porque es el que indica que finalizó la tardanza. ¿Y por qué se escucha el clamor? Porque alguien vio las señales de los tiempos que muestran que Jesús viene en esa generación. O sea, vio brotar las hojas de la higuera, vio cumplirse los eventos proféticos anunciados que indicarían
que la nuestra es la última generación. Y esos eventos son los que estuvimos viendo justamente cuando estuvimos estudiando lo que es el clamor de medianoche. ¿Y por qué podemos decir que ahora sí viene el esposo y que esta es la última generación? Y vimos cuáles son esos eventos. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de este momento la visión se apresura. Y por supuesto que se apresura, porque vamos a ver cómo el rey del norte se está apresurando a hacer muchas cosas. Cómo la profecía de Daniel 11, del 40 al 45, que era la última parte de Daniel que tenía que cumplirse, ya se cumplió. Y como Dios le mostró en Ahuay, esas profecías tenían que cumplirse justo antes que empezara el tiempo de angustia. Entonces, Daniel 11, 40 y 45 se cumplieron. La profecía de Daniel 2, que anunciaba que la imagen sería unida, que todas las partes de la imagen serían unidas, y cuando estuvieran unidas y la imagen estuviera formada, sería puesta en pie. Pero no podía ser puesta en pie si no tenía pies y dedos en los pies. Ahora, si la imagen está puesta en pie, ¿qué quiere decir? Que estamos en el tiempo de los dedos de los pies, en los tiempos, el tiempo de los últimos reyes de la tierra. Y en ese tiempo, Dios cortaría una piedra, no con mano. Y esa piedra es la que tiene que destrozar la imagen. Ahora, ¿de dónde la cortaría? De su pueblo. A partir del clamor de medianoche, Dios empezó y está haciendo la obra necesaria para cortar de su pueblo una piedra, un reino. Y ese reino son los 144.000 que tienen que ir con Jesús a la batalla. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Porque, digamos, si alguien dice que todas las profecías del cuadro de 1843 ya se cumplieron, está en error. Y eso es uno de los métodos que usan justamente los lobos vestidos de ovejas para engañarnos, el preterismo, diciendo que todo se cumplió. Cuando Dios dice que después de la tardanza, parte de la visión se tendría que cumplir. Y nosotros tendríamos que entenderlo. Y por eso es importante estudiar la profecía. Y por eso, como Dios le mostró en Ahuay, el príncipe de este mundo estaría buscando dejarnos sin profecía, para que no haya ninguna luz que ilumine nuestro camino. Entonces, esto es importante. Hay parte de la visión que se apresuraría hacia el fin. Y esas visiones están en el cuadro 1843. O sea, hay profecías que tienen que cumplirse después del tiempo de tardanza. Están parte de las visiones del Ahuay y hay otras profecías de la Biblia que nosotros tendremos que estudiar y entender. Ahora, ¿qué no vieron ellos? Como dice el Ahuay, no vieron el tiempo de tardanza que habría desde que la visión fuera puesta sobre tablas y les amargara el vientre hasta que llegara el tiempo del cumplimiento de la visión, de parte de la visión, porque parte se cumplió. No vieron que la visión se apresuraría hacia el fin, hacia la llegada del fin del tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que la puerta se había cerrado en 1844 y no era así. La puerta estaba abierta, como Dios después le mostró a Elena de White. Tampoco vieron que en Apocalipsis 10 se hablaba de la existencia de los días de la voz del séptimo ángel, un periodo de tiempo futuro, anunciado en las profecías, porque se está hablando de los días de la voz del séptimo ángel. Entonces, desde 1844, el tiempo no sería más hasta que llegaran los días de la voz del séptimo ángel, que era un periodo de tiempo futuro, que estaba dentro de las profecías que ellos habían puesto en el cuadro 1843, y que es parte de los días que Jesús anunció que serían acortados en su sermón profético Mateo 24. Tampoco vieron el periodo de 4 días que hay entre el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué Dios dejaría esos 4 días? Hasta que llegara la fiesta de los tabernáculos y Jesús viniera a buscar a su esposa y se produjera la primera resurrección y todos los redimidos fueran llevados con él. ¿Qué pasaría en esos 4 días? ¿Por qué estaban los 4 días? Por supuesto, Jesús no vendría en el día de la expiación. Porque después nosotros entendimos claramente, como Dios le mostró en el Ahuay, que recién cuando Jesús salga al santuario pueden caer las plagas. Y cuando Jesús sale al santuario, ya terminó el día antitípico de la expiación, que empezó en 1844. Entonces, había cosas que ellos no entendían.
Y por supuesto, no habían entendido, como decía la profecía de Apocalipsis 10, que en ese tiempo deberían profetizar de nuevo, porque lo que ellos habían entendido no era correcto. Y una vez que comprendieran la verdad y que leyeran, oyeran las palabras de la profecía, podrían guardarlas. Tampoco habían entendido, como después lo entendieron, lo pusieron en el cuadro de 1850, que una nueva bestia subiría de la tierra, y no había subido. Tampoco había entendido que los vientos estaban siendo retenidos hasta que el remanente fuera aprobado y sellado. No entendieron que los 7 truenos no se cumplirían hasta que no fueran reveladas sus palabras. Entonces, leyeron en Apocalipsis 10 que cuando el librito estuviera abierto, Dios anunciaría los 7 truenos, pero no los conocían ellos. Entonces esos 7 truenos no podían cumplirse antes que Dios lo anunciara, y tendría que haber un profeta por medio del cual Dios anunciaría los 7 truenos, y después que los anunciara, el mismo profeta no lo entendería, porque Elena de White no entendió cuáles eran esos eventos, solamente entendió de qué se trataba, pero no tenía presente en su mente cuáles eran los eventos. Pero nosotros los entenderíamos antes que llegara el tiempo y se cumplieran esos eventos. No entendieron que la profecía de Daniel 12 no pudo haberse cumplido mientras estuvo cerrada y sellada. Entonces, además, no entendieron las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que los 1335 días se cumplían ¿cuándo? En 1843, después en 1840, y ahí lo dejaron, no pudieron moverlo. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Que antes de ese momento aparecería la abominación desoladora. Entonces dijo, acuérdense que en Mateo 24, 14 él dijo, y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. ¿Por cuánto? Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, que la aparición de la abominación desoladora de la que habla Daniel 12 se da cuando termina el fuerte pregón. Eso es lo que Jesús anunció. O sea, esa profecía tiene que cumplirse ¿cuándo? Después del fuerte pregón. La aparición de la abominación desoladora es después del fuerte pregón. Y después de eso hay un tiempo de espera hasta que llegan los 1335 días. ¿Y quién interpretó eso? Jesús mismo lo dijo. Que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la aparición, no la introducción, porque la introducción fue hecha en el tiempo de la apostasía, en el siglo IV. Ahora, ¿pero cuándo aparecería la abominación desoladora? En el tiempo del fin. Y Jesús mismo lo interpretó. Que cuando viniera la abominación desoladora, muchos dirían, aquí está el Cristo, allí está. Y Jesús nos dijo, no vayan, porque no soy yo. Es la abominación desoladora. Entonces, ¿cuándo aparecería? Después del fuerte pregón. Y el fuerte pregón no había venido. Así que Daniel 12, justamente estaba cerrada ya hasta el tiempo de fin, pero Jesús ya había anunciado que se cumpliría, cómo se cumpliría. Entonces, teniendo en cuenta justamente la interpretación que Jesús hizo del cumplimiento de esta profecía, es fácil entenderla y ordenarla, ¿no? Porque Daniel 12 no habla de la obra que haría el hombre pecado, sino Daniel 12 habla de lo que Dios haría cuando llegue ¿qué día? El día de Jehová, y llegue el día de la batalla. Entonces, porque Daniel 12, todos los eventos que aparecen en Daniel 12, aparte de la aparición de la abominación desoladora, son dos cosas que Dios prometió hacer. Y tendríamos que entenderlo. Tampoco entendieron que hay varios periodos proféticos diferentes, no coincidentes de 1260 días, y los habían unido todos en uno solo. No habían entendido que el tiempo de la ira no empezó en el 677 a.C., sino en el año 723 a.C., ni terminó en el año 1844, sino en el año 1798, cuando llegó el tiempo del fin, porque justamente en Daniel 8, cuando a Daniel se le explica la visión, se le dice que la visión es lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, al fin de la ira comienza el tiempo del fin. ¿Y cuándo terminó la ira? En 1798. Y ahí empezó el tiempo del fin. Entonces, el fin de la ira no llegó en 1844, llegó en 1798. Por eso estaba mal puesto ese periodo.
Y en ese momento Dios retuvo los vientos hasta que los lugares asolados fueran reedificados. Finalmente abrió el librito para que su pueblo pudiera leer y entender las profecías cerradas ya hasta el tiempo de fin, y éstas pudieran cumplirse. Ahora, todo esto no lo había entendido el pueblo antista, pero nosotros lo entendemos con la ayuda de las revelaciones que Dios le dio a Elena de White y con el estudio que podemos hacer de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría después de 1844? Primero estaría la tardanza, donde tendrían que cumplirse algunos eventos, vendría el clamor de medianoche, y después del clamor de medianoche la visión se apresuraría hacia el fin, donde habría profecías que estarían en el cuadro 1843, que tendremos que entender cuáles son, parte de las visiones de la de White y otras profecías. Y por medio del sueño que le dio Guillermo Miller, Dios nos reveló las cosas que sucederían en medio del pueblo antista en el campo de padre de familia hasta que entrara el hombre de escobilla. Entonces hay un montón de cosas que Dios reveló en el sueño, porque el sueño abarca justamente todo el periodo de tardanza. Y ahí tendrán que suceder varias cosas que tendremos que poner en paralelo con las otras cosas que Dios anunció en su palabra. Y al final de todo, cuando hubiera sucedido todo eso, Miller clamaría simbólicamente, o un adventista clamaría a Dios, entraría el hombre a escobilla y empezaría a hacer su obra. Ahora, y además de eso, Dios le mostró a Elena de White que las visiones que él le había dado desde la primera visión, las primeras visiones que están en la primera parte de Primeros Escritos, las que les dio entre 1844 y 1850, se cumplirían a partir del momento en que entrara el hombre de escobilla. Entonces las visiones en las cuales, fíjense, se empieza a cumplir a partir de ese momento. Y ocurren durante el periodo, ¿no?, en el que Dios, vamos a ver, le anunció a ella que ocurrirían los 7 truenos. Y esas visiones, en esas visiones encontramos los eventos que se refieren a los 7 truenos. Y en Primeros Escritos, página 49 del 52, está la visión de la manada pequeña. Y ella dice: vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla. Entonces, cuando entrara el hombre de la escobilla, su pueblo estaría en la condición del ángel de la Odisea, pero alguien habría clamado a él, y Dios respondería, ¿no?, y le ayudaría a esa persona a entender la verdad profética. Ya dice: rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan. Y después dice: ¿por qué? Porque estaban por empezar a caer los juicios destructores de Dios. Ya estaba por llegar el tiempo de angustia y ese pueblo estaba dormido. Entonces, Dios le dio el sueño a Miller y le mostró a Elena de White justamente esto, que estas visiones están ubicadas, el tiempo del comienzo de la visión, son a partir del clamor de medianoche, porque la primera visión de Elena de White también, ella vio al pueblo antista recorriendo ese camino que lo lleva a la ciudad de Dios, y al comienzo del camino vio una luz, que es la luz del clamor de medianoche. Y la luz del clamor de medianoche se empieza a ver cuando el hombre de la escobilla completa su tarea de preparar a sus mensajeros y los envía. Y a partir de ese momento se empieza a cumplir las visiones de Elena de White. Por eso esto es importante que lo entendamos, para poder ordenar justamente en el tiempo las visiones que Dios le dio a Elena de White y las otras profecías de la Biblia. Antes de ver algunos de los errores del cuadro 1843, que lo vamos a ver ahora, aquí en este documento estaba preparando con un resumen. Lo voy a achicar así lo ven mejor. Aquí estaba poniendo, fíjense, los slides de PowerPoint, pero directamente ya sin el movimiento, sin verlo cada uno, lo estamos poniendo aquí. Acá está lo que está registrado en la fe profética de nuestros padres, el tomo 4, página 813 al 814, lo que pasó justamente cuando Samuel Snow fue al campamento de Exeter en agosto de 1844 y le presentó lo siguiente. Snow señaló 4 puntos. Primero,
su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había provocado el cambio de 1843 a 1844, la corrección del año cero. 2. Las 70 semanas de años, ambas comenzaron y terminaron en el otoño. ¿Por qué comenzaron y terminaron en el otoño, las 70 semanas? Porque a la mitad de la semana murió Jesús. ¿Y cuándo murió Jesús? En primavera, en la Pascua. Entonces, 3 años y medio antes y 3 años y medio después, si Jesús murió en la Pascua, el día 14 del mes 1, eso nos lleva ¿a qué día? Al día 14 del mes 7. Entonces, y él no se dio cuenta de eso. Si Jesús murió exactamente un día 14, las 70 semanas tenían que terminar ¿cuánto? 3 años y medio después, y del 14 nos lleva al 14 el mes 7, pero no se dio cuenta, porque si se hubieran dado cuenta de eso, no hubieran cometido el error que cometieron. Entonces, pero claramente las 70 semanas terminan en otoño, y los tipos del tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en otoño, no en la primavera, sino en el día de la expiación. Acá está el error, porque vendría el día 14. Justamente al fin del día 14 vendría para comenzar, ¿qué cosa? La fiesta de los tabernáculos. O el 10º día del 7º mes. Al igual que la muerte del Cordero Pascual apuntó a la muerte de Cristo en el 14º día del primer mes. Y no se dio cuenta que también en el mes séptimo se apunta al 14º día, al final del 14º día. Y 4. Tal como la Pascua, crucifixión, la capilla de Mesías, resurrección y el tiempo asignado para el Pentecostés, todos sucedieron en los días exactos profetizados. Del mismo modo, Snow prosiguió, creía que el día de la expiación antitípico ocurriría en el día exacto especificado. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, saldrá del lugar santísimo, donde él ha estado ministrando, a bendecir a su pueblo expectante. Ese será también el segundo advenimiento. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este fue el mensaje de Snow. La lógica concluyente de la presentación causó una profunda impresión y prácticamente todos en el campamento la aceptaron. Ahora, ¿por qué la aceptaron? Porque les faltaba conocimiento. Porque cuando Jesús sale del santuario caen las plagas y ya terminó el día de la expiación. Entonces Jesús viene después de que termine el día de la expiación antitípico. Pero esto es lo que ocurrió con ellos. Ahora, lo que quería mostrarles es esto. Ahora, ¿qué ocurriría en el tiempo de tardanza? Porque es importante que lo entendamos. ¿Qué ocurriría en el tiempo de tardanza en medio del pueblo adventista, en medio de las vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas? ¿Por qué la venida del esposo ya se tarda más de 170 años? Porque ¿cuándo se cumplieron 170 años desde 1844? En el 2014. Ahora, ¿qué pasaría en la iglesia remanente? Se debían cumplir varias cosas. Todas las profecías anunciadas en la Biblia sobre lo que ocurriría en ese periodo tenían que cumplirse. Por ejemplo, primero, todas las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas y estaban en la condición del ángel de Filadelfia, buscando la puerta abierta, cabecearían, cerrarían sus ojos y se dormirían. ¿Y qué pasaría? Como Jesús lo anunció, entraría el enemigo en el campo del padre familia y sembraría la semilla de la cizaña. O sea, mientras los siervos del padre familia durmieran, entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña. Y esto se refiere a la última generación, porque está hablando de la última cosecha que va a haber en el campo del padre familia. Y Jesús también lo dijo claramente, vendrían a nosotros lobos vestidos de ovejas y pondrían delante nuestro la falsa puerta, la puerta ancha, al falso Jesús, porque Jesús es la puerta, y no a la puerta que aún se encuentra abierta, porque las vírgenes están buscando la puerta abierta, pero en vez de encontrar la puerta abierta al dormirse, vendrían los lobos y pondrían la puerta ancha. Y se produciría justamente la caída definitiva de Babilonia. Ahora, ¿por qué caería Babilonia? En 1844, como Dios le mostró en Ajuay, se detuvo la predicación del mensaje del tercer ángel porque ahora había una nación, un pueblo, el pueblo adventista, que había sido separado de las iglesias caídas y no había bebido el vino de Babilonia. Entonces, hasta que el pueblo adventista no bebiera ese vino, Babilonia no caería. Ahora, cuando Babilonia le diera a beber ese vino
a la única nación que no la había bebido, entonces caería y la sentencia sobre ella estaría determinada. ¿Y cuál era la nación? El pueblo adventista. Entonces, cuando entrara el enemigo y vinieran los lobos a nosotros, ahí Babilonia le daría de beber su vino al pueblo adventista, mientras las vírgenes dormían. Y por eso estarían en la condición en la que estarían, sin saber lo que pasaría, ni qué es lo que se vende en la Odisea. Y justamente todas las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea, desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas, a causa de lo que estarían comiendo y bebiendo. Porque en medio del pueblo adventista, como Jesús lo anunció en Mateo 24, estaría la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Y en ese tiempo terminaría de ser formada la gran imagen de Daniel 2. ¿Por qué? Porque la piedra sería cortada después de que la imagen hubiera sido puesta en pie. Y se cumplirían parte de las profecías de Daniel 7, 8 y 11, 40 al 45. A ver, que lo vamos a ver. Todo esto tendría que cumplirse antes que el pueblo adventista se despertara. Eso es lo que anunciaba la profecía. Pero no lo sabían el pueblo adventista. Y todas las revelaciones que Dios le daría a Yermomil en el sueño profético tendrían que haberse cumplido. ¿Por qué? Porque el sueño profético termina con el clamor de medianoche, cuando se despierta el que clamó a Dios y Dios empieza a barrer la sucia a la basura. Entonces, cuando alguien se despierta, todo lo anterior tiene que haberse cumplido y todas las revelaciones que Dios le daría a la Narahuay sobre lo que ocurriría en el tiempo de tardanza. Todo esto tendría que cumplirse. Pero vamos un poquito acá. Entonces, lo que vamos a ver ahora, anticipadamente, es algunos de los errores que estaban en el cuadro de 1843. ¿Alguno puede identificar los errores? A ver, vamos a hacer algo. Los vamos a ver a los errores en este gráfico más grande. Bueno, este es el cuadro de 1843. ¿Cuáles son los errores que encontramos en este cuadro? Porque hay muchos errores. El primer error que encontramos, lo encontramos aquí. Y esta es la fecha que ellos entendieron, el 677, que habían comenzado los 2520 años de la ira, y lo registraron acá. Entonces, de 2520 restaron 677 y le quedó 1843. Si hubieran tenido en cuenta que no hay un año cero, les hubiera quedado 1844. Entonces, porque esta es la profecía de mayor longitud que ellos habían encontrado, y dentro de esta profecía del tiempo de la ira incluyeron a las demás. Pero el tiempo de la ira no comenzó en el 677, sino, como después se dio cuenta Hiram Edson, comenzó en el 723 y terminó en 1798. ¿Por qué? Porque la profecía anunciaba que la ira termina justo cuando comienza el tiempo del fin. Entonces vamos a la Biblia. Vamos a verlo eso en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 10:5, como estuvimos estudiando hace 2 semanas en la lección, Dios anunció que llegaría el tiempo de la ira y que Asiria sería el que ejecutaría lo que él había anunciado que pasaría cuando llegara el tiempo de la ira. Entonces, ¿qué dice Isaías 10:5? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces, ¿cuándo llegaría el tiempo de la ira? En ese tiempo llegaría. Y Dios lo estaba anunciando por medio de Isaías. Le mandaré contra nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Sobre quién lo mandaría? Sobre las 10 tribus del norte, porque habría llegado el tiempo de la ira sobre las 10 tribus del norte. Y Dios lo anunció claramente. Y lo había anunciado en la ley de Moisés, lo anunció por medio de todos sus profetas. ¿Y cuándo se cumplió esto? Y está registrado en Segunda de Reyes 17. Si vamos a Segunda de Reyes 17, ¿no? Ahí muestra lo que pasó. 17:5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y esto es importante, Segunda de Reyes 17:5. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Y aquí lo tenemos registrado en el diccionario Strong
Fíjense acá a la derecha, cuando ponemos 2 Reyes 7:5, nos aparece la referencia. ¿Cuándo ocurrió esto? Según el calendario hebreo, entre el año 3281 y el 3283. Pero, según el calendario nuestro, antes de Cristo, 723 antes de Cristo hasta 721 antes de Cristo, es cuando Asiria estuvo en la tierra del Reino del Norte. Entonces, ¿cuándo la invadió? El 723. ¿Y por qué pudo invadirla? Porque había llegado el tiempo de la ira y, como Dios lo había anunciado, Él había puesto en manos de Asiria el tiempo de la ira. Entonces, ¿cuándo invadió Asiria el Reino del Norte? En el 723 antes de Cristo, como está puesto aquí. Entonces, esto es historia y no se puede negar. Entonces, hoy me salté, no sé qué hice, pero 2 Reyes 17:5. Entonces, el rey de Asiria invadió justamente el Reino del Norte y sitió Samaria y la destruyó, y finalmente en el 3er año terminó de deportar al pueblo de Israel y lo llevó a otras tierras. Ahora, y acá en 2 Reyes se nos cuenta por qué pasó eso. Versículo 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Se hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Ahora, fíjense que esto es un tipo, porque sobre el pueblo antista va a pasar lo mismo. Como Dios le mostró a Josué, cuando Dios llamó al pueblo antista, hizo un pacto similar al que hizo con el pueblo de Israel. Y las condiciones del pacto son las mismas. Entonces Jehová amonestó entonces a Israel y Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescripto a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y esto es triste. Ahora, ¿cuáles son las naciones que están alrededor nuestro? En nuestro tiempo se refiere a las iglesias protestantes de Roma. Buscaron la amistad de esos pueblos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Porque en el caso nuestro, Dios nos mostró que esas iglesias junto a Roma, ¿qué van a hacer? Le van a preparar el camino anticristo, y sobre ellas van a caer las plagas, y que no son parte del plan de Dios, y que no tenemos que unirnos a ellas. Y Dios nos separó de esas mujeres. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron ¿a quién? A Baal, al Dios de Babilonia, al Dios del Papa. E hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Y versículo 20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de pos de Jehová, y los hizo cometer gran pecado. Entonces el versículo 23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y estos son los samaritanos, que no son hijos de Israel, sino fueron traídos de otras tierras, de las tierras que el rey de Asiria había dominado. Y ahí hizo un intercambio de gente, y llevó
a los israelitas a esas otras tierras y se mezclaron con los otros paganos. Y se perdió su identidad. Y esto es lo que pasó con las 10 tribus de Israel. Entonces, como Dios lo había anunciado, llegó el tiempo de la ira y está registrado en la Biblia cuándo comenzó el tiempo de la ira. Ahora, ¿cuándo terminaría el tiempo de la ira? Porque ¿cuántas veces Dios permitió que Israel fuera dispersado? Una sola vez. Nunca más volvieron. Entonces, cuando Jesús estaba por ascender al cielo, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel? Fíjense, vamos a Hechos. Capítulo 1. Entonces, cuando Jesús estaba con ellos, versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque Jehová había prometido restaurar a Israel. Ellos sabían que Jesús quién era, era Jehová. Por eso le dijeron, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo, el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿los vas a traer para que ocupen las tierras que ocupaban? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Eso ocurriría al fin de la ira. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les toca a ustedes, no va a ser en la generación de ustedes. Ustedes no lo van a ver eso. Ahora, la misión de ustedes es otra. Van a recibir poder y van a ser testigos. Y van a predicar el Evangelio por todo el mundo. Entonces, ¿pero cuándo sería restaurado Israel? Y Dios lo había anunciado, pero ellos no entendían las profecías. Entonces vamos, por ejemplo, a Daniel. Aquí está, Daniel capítulo 8. Entonces cuando Daniel, después de ver la visión que Dios le mostró, clama a Dios y quiere saber justamente de qué se trata. Y Dios manda a Gabriel para que le explique. Y Daniel 8:17 leemos, vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuánto? Es para el tiempo del fin. El cumplimiento de la visión se va a completar en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué parte de la visión es para el tiempo del fin? Los lugares asolados van a ser reedificados en el tiempo del fin. Eso es lo que Dios le mostró a Juan que significaba esta visión. Y en el versículo 19, Gabriel le dice a Daniel, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir cuando, al fin de la ira. Es un periodo que empezó en el 723 y va a terminar en un momento. ¿Y qué pasa cuando llega el fin de la ira? Comienza el tiempo del fin. Entonces, el fin de la ira es lo que ocurrió en 1798. Exactamente, del 723 hasta 1798 hubo 2520 años. Y la profecía se cumplió. Y cuando llegó el fin de la ira, comenzó el tiempo del fin. Ahora uno se pregunta, ¿por qué los jesuitas les interesa tanto destruir esta profecía? Porque es muy claro. Porque esta profecía del tiempo de la ira nos muestra el tiempo del cumplimiento de cada una de estas cosas. Y especialmente en Daniel 11, fíjense lo que dice en Daniel 11, cuando habla del hombre de pecado. Porque Roma y los jesuitas quieren asociar justamente a la profecía ¿con quién? Con Antíoco Epífanes. Pero Antíoco Epífanes fue un rey griego. Pero ¿qué dice la profecía? Que habría un hombre de pecado que prosperaría hasta cuándo. Y el rey hará su voluntad. Y está hablando del cuerno pequeño, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta cuándo, hasta que sea consumada la ira. ¿Hasta cuándo duraría el cuerno pequeño? Hasta el fin de la ira. ¿Y cuándo llegó el fin de la ira? En 1798. Entonces no puede ser Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes, nada que ver, murió antes de Cristo, ni siquiera es parte de la bestia romana. Acá está hablando que este cuerno prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta que llegue el tiempo del fin, porque ahí perdería su poder político. ¿Y qué haría? Del Dios de sus padres no hará casos, porque es un apóstata. Antíoco no apostató de los dioses de Grecia, no apostató de Jehová, pero este sí, es un apóstata. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en el lugar de Jehová, en el lugar del Dios de sus padres, al Dios de las fortalezas. ¿Y cuál es el de las fortalezas? El Dios de la bestia romana, de los fuertes, de los poderosos. Adoraría al dragón, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Y qué hace en sus altares? Pone imágenes del sol, llenas de oro, con piedras preciosas, etc. Con un dios ajeno, el dios de Babilonia, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahora, ¿hasta cuándo prosperaría? ¿Hasta cuándo mantendría el poder político? Hasta que llegara el fin de la ira, hasta 1798, y comenzara el tiempo del fin. Entonces, cuando uno entiende cuál es el tiempo de la ira, que comenzó, como Dios dijo en Isaías 10:5, cuando Él permitió que Asiria invadiera y, digamos, hiciera caer al reino norte y expatriara a los israelitas que no murieron justamente en la invasión. Ahí empezó. ¿Y cuándo terminaría? Cuando llegara el tiempo del fin. ¿Y el cuerno pequeño hasta cuándo duraría? Hasta que fuera consumada la ira. Entonces, cuando uno entiende este periodo del tiempo de la ira, cuándo comenzó y cuándo terminó, y toda la profecía, la falsa profecía de los jesuitas, y todo su invento de Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera, vuela por los aires, porque Antíoco Epífanes no prosperó hasta que fue consumada la ira. Y es claro. Entonces, entender esta profecía es muy importante por varias cosas. A los jesuitas les interesa destruirla. ¿Por qué? Porque hace volar por los aires todo el invento de ellos de la falsa profecía. Toda la construcción vuela por los aires, cuando entendemos cuál es el tiempo de la ira. Pero volvamos un poco entonces aquí. Volvamos a las señales de los tiempos. Y estamos viendo cuáles son algunos de los errores. Y lo estamos viendo aquí. Aquí está. Bueno, ¿cuáles son los errores? Primer error. El comienzo del tiempo de la ira. No comenzó en el 677, sino como vimos, está registrado en la Biblia, comenzó cuando Dios envió a Siria, y eso fue el 723 a.C. Ese es el primer error. El segundo error, que lo encontramos aquí y acá, es que no tuvieron en cuenta el año cero y después lo corrigieron. Vamos a ver un nuevo error. A ver, no sé si lo ven, pero acá es más fácil verlo. Fíjense que, por ejemplo, todas las bestias, la bestia babilónica, a toda la bestia babilónica le corresponde una parte de la imagen, la cabeza. ¿Cuántos reyes hubo en Babilonia? Varios. Ahora, cuando viene Media y Persia, ¿qué le corresponde a toda la bestia? Le corresponde el pecho y los brazos de plata. ¿Qué le corresponde a la bestia griega? Fíjense que la bestia griega tuvo una metamorfosis similar a la que tendría la bestia romana. ¿Qué le corresponde? Le corresponden las caderas de bronce. Ahora, ¿qué pasó con la bestia griega? Primero tenía un cuerno notable. Y ese cuerno fue arrancado y en su lugar salieron cuatro cuernos. ¿Qué pasó? Porque antes, primeramente era la cabeza y un solo cuerno, y después salieron 4 cuernos. Hay dos, se dividió en 2 partes, la cadera no, es una sola. Porque vamos a ver qué significa. Y cuando llega a Roma, ¿qué pasa? Lo mismo que con la bestia griega. La parte que corresponde a Roma son las piernas y corresponde a toda la bestia, no solamente a una parte. Entonces ellos llamaron Roma pagana a una parte de la bestia. ¿Y cuál es la parte? La que tiene la cabeza, porque la cabeza, la asociaron a la cabeza con las piernas. Y asociaron justamente a esta cabeza ¿con quién? Con el dragón. Pero ¿qué es lo que pasa? Roma, toda la bestia romana, corresponde a las piernas, incluyendo al cuerno pequeño, incluyendo a sus 10 cuernos. ¿Y qué hicieron ellos? Primero asociaron a esta bestia con el dragón, pero esta bestia no es el dragón. ¿Por qué esta bestia está asociada con el dragón? Sí. ¿Cómo se asocia? Es una de las cabezas del dragón, porque es uno de los reinos que levantaría el dragón. Roma es uno de los reinos, Grecia es otro, Medo-Persia es otro. Las cabezas del dragón son los reinos que levantaría el dragón acá en la tierra, siendo el primero que levantó Egipto. Quiso levantar uno con Nimrod, pero Dios se lo impidió.
Y el primer reino que esclavizó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, fue Egipto. Y después vinieron los 5 reyes del norte. Egipto es rey del sur, después vinieron los 5 reyes del norte. Y falta una cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? La última cabeza es la bestia que va a ser levantada en Estados Unidos. Entonces vamos a verlo acá en forma, a ver si ilustrada, a ver si se entiende mejor. Entonces en este cuadro, fíjense, el primer error lo encontramos acá, fíjense, hay un círculo en el 677. Ese es el primer error. ¿Por qué? Es la fecha de inicio de los 2520 años de la ira, no fue en el 677. Y Hiram Edson después fue el primer error que se dio cuenta, que descubrió, y lo publicó en la Review and Herald en el año 1856. Por eso ningún adventista tiene excusa para no entender lo que pasó, porque fue registrado no solamente en la Biblia, sino también en nuestras publicaciones. El segundo error que ocurrió es que ahí restaron de 2300, 457, llegaron a 1843 y no se dieron cuenta de que no existe el año cero. Ese es el segundo error que está en el cuadro. El tercer error que podemos ver es que se asoció a la bestia, digamos, romana, y solamente a la pagana con el dragón. Entonces, el asociar a Roma pagana con todo el gran dragón escarlata y no con su 6ª cabeza es un error. ¿Por qué? Porque cada cabeza del dragón corresponde a una bestia. Entonces, Babilonia era una cabeza del dragón, Medo-Persia otra, Grecia otra, Roma es otra, Estados Unidos va a ser otra, y la primera fue Egipto. Entonces, ese fue un error. Ese es el tercer error que podemos encontrar en este cuadro. El cuarto error es asociar solo a la cabeza de la bestia romana con las piernas de la gran imagen del Baal, que representan a toda la bestia romana. Porque la bestia y una parte de la imagen y una bestia hay una correspondencia unívoca. Y ahí se equivocaron, porque no habían entendido las profecías. El otro error es asociar los 10 cuernos de la bestia romana con los dedos de los pies de la gran imagen. ¿Por qué? Porque asociaron los dedos con los cuernos. Y lo asociaron también con los 10 cuernos del dragón, que son un símbolo de los últimos reyes de la tierra. Fíjense, los dedos de la imagen son un símbolo de los últimos reyes de la tierra. Y los cuernos del dragón también. Pero los cuernos de Roma no, porque Roma es la 6ª cabeza del dragón. Y no tiene nada que ver con los cuernos de Roma, con los cuernos del dragón y con los dedos de los pies. Y esto los llevó a cometer otro error. ¿Cuál es? Fíjense que después de que sale el cuerno pequeño, ¿cuántos cuernos le quedan a la bestia? 7. Entonces ellos entendieron que 3 dedos de los pies habían desaparecido, porque asociaron a los dedos de los pies con los cuernos de la bestia. Entonces, el sexto error es indicar que tras la caída de las 3 tribus bárbaras, solo quedaron 7 dedos en la gran imagen. Ahora, ¿cómo llega el tiempo al fin? Llega nuestro tiempo y solo tiene 7 dedos. La imagen todavía no había sido puesta en pie. Sería puesta en pie cuando llegara el tiempo de la formación de la Triple Alianza. Y los 10 dedos representan, es un símbolo de todos los reyes de la tierra, los últimos reyes de la tierra. Y no tiene nada que ver con la bestia romana. Y este es un grave error, otro error de ellos. Y este es uno de los errores que les encanta a los jesuitas, por lo que dice la profecía de Daniel 2. Y ahora vamos a ver por qué les encanta. Ahora, el séptimo error es sentar, fíjense acá está la bestia de Apocalipsis 13 y sobre ella está sentada una mujer. Y ese es un error, sentar a la gran ramera de Apocalipsis 17 sobre la bestia religiosa, Apocalipsis 13, que es ella misma, o sea, la sentaron sobre ella misma, pero la profecía la muestra sentada sobre el dragón, no sobre ella misma, porque la gran ramera y la bestia de Apocalipsis 13 es la misma cosa. Es la forma simbólica de representar el accionar de la gran ramera. Y en cambio tendrían que haberla sentado sobre el gran dragón escarlata, porque eso es lo que dice Apocalipsis 17. Y el octavo error es asociar a la pérdida de poder político del cuerno pequeño de Roma, la 6ª cabeza del dragón, con la herida de muerte recibida por una cabeza de la bestia religiosa, de Apocalipsis 13.
Porque el cuerno pequeño y la bestia romana son la sexta cabeza del dragón. Pero las bestias pasan. Pero la herida de muerte no la sufrió una cabeza del dragón, sino una cabeza de la ramera, una religión. Y esa herida fue de espada. Y no ocurrió en 1798, sino cuando Lutero salió de Babilonia y levantó a la Iglesia de Reforma. Y con la Biblia demostró que esa mujer no es la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis, que es una mujer ramera. Y por eso el pueblo católico empezó a salir de ella. ¿Por qué? Porque con la Biblia Lutero demostró que no era la verdadera Iglesia de Cristo. Y el pueblo de Dios empezó a salir de ahí y se formó la Iglesia de Reforma, la verdadera Iglesia de Cristo, que fue perseguida por la ramera. El noveno error es pensar que las palabras de profecía de Daniel 12, fíjense acá al final, en el último círculo, que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, se empezaron a cumplir antes de ser abiertas. Y por eso ellos dijeron, bueno, en el 508, ¿qué pasó? Clodoveo se convirtió al catolicismo. ¿Y qué tiene que ver eso con quitar el continuo? Nada. ¿Qué pasó? Que Clodoveo, que era pagano, se convirtiera a otro paganismo, porque Roma es pagana. Nada, no pasó nada. En el 508 no pasó nada. Se equivocaron muy feo. Eso no tiene nada que ver con la obra de quitar el continuo, que había sido quitado mucho antes. Entonces, justamente la profecía de Daniel 12 no se cumplió como ellos pensaban, sino que esta es exactamente la profecía de la que habló Jesús en Mateo 24 y cuyos días van a ser acortados y que se cumple en el tiempo del fuerte pregón. Entonces, no solamente esa profecía estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin y fue abierta para que se cumpla el tiempo del fin, sino que Jesús mismo indicó que esa profecía de Daniel, por eso nos mandó a leer a Daniel, se cumpliría el tiempo del fin y que sus días serían acortados, porque esos días anuncian el tiempo del fuerte pregón y el tiempo de angustia de Jacob, y esos días serían acortados. Bueno, estos son algunos errores del cuadro de 1843. Y para darles un adelanto, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver cómo se tendrían que ordenar las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón y de su mujer. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Nosotros tenemos que hacer coincidir la profecía con la historia. Y lo que nos muestra Apocalipsis 12 es a el gran dragón escarlata, o la bestia escarlata, Apocalipsis 7.3, donde se sienta la mujer. Y esta bestia escarlata, ¿qué hizo? Arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, lo primero que hizo con su cola. Y después aquí en la tierra le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces su accionar empezó en el cielo. ¿Qué pasó en el cielo? En el cielo, Lucifer se levantó contra Dios y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Y así de ese modo apareció un nuevo Dios, al que la Biblia identifica como el dragón. Y la primera religión falsa, la religión que adora al dragón. Por eso ahí apareció una nueva mujer, porque en vez de estar la religión verdadera, aparece ahora otra religión. ¿Y quién pertenecía a esta religión? La tercera parte de los ángeles que adoró al dragón, en lugar de adorar a Dios, y lo siguió. Y cuando el dragón y sus ángeles vinieron a la tierra, esa mujer fue traída a la tierra con ellos. Por eso es importante que entendamos esto. La Gran Babilonia sería madre de todas las rameras de la tierra, porque existe antes que todas las rameras de la tierra y antes que todas sus abominaciones. O sea, es la religión que fue creada en el cielo y es la mujer a la cual el dragón trajo con él cuando vino a la tierra. Ahora, ¿qué pasaría acá en la tierra? Justamente al dragón le saldrían 7 cabezas y a su mujer también, porque la mujer del dragón, Escarlata, que es la gran ramera que se sienta sobre el gran dragón, también es representada como la bestia religiosa, Apocalipsis 13, y que tiene 7 cabezas como el dragón y tiene 10 cuernos. ¿Por qué? Porque actúan juntos. Con la cola actuaron en el cielo, y acá en la tierra, cuando al dragón le saliera una cabeza, a la mujer le saldría una cabeza, una ramera, una hija. ¿Y qué pasaría? Cada cabeza del dragón es un monte, y sobre ese monte se sentaría una ramera. Entonces, la primera cabeza del dragón fue Egipto.
Y sobre ese monte se sentó la ramera egipcia. Y así justamente actuarían juntos el dragón y su mujer hasta que llegara el tiempo de los últimos reyes de la tierra. Entonces, el primer intento de Satanás de crear un nuevo orden mundial, o sea, un reino global, y que obligara a los hombres, justamente, los uniera en la adoración de un nuevo Dios, fue en Babel. Y el rey en Babel era Nimrod. Y él se autodeclaró el primer poderoso, el primer rey, y a su vez el primer sumo pontífice, y edificó la torre de Babel, en cuya cúspide se unirían el cielo y la tierra, y descendería ¿quién? El Dios al que adorarían, el nuevo Dios, el Dios de la gran Babilonia. Y Dios dispersó a los paganos, pero cuando los dispersó, y ellos se fueron a todos lados del mundo, en todos los lados edificaron templos similares. Por eso en México hay pirámides, en la pirámide del Sol y de la Luna, y en su cúspide se adora al Sol o a la Luna. Está la pirámide de Kukulcán, de la serpiente emplumada. En Chichén Itzá hay muchos, todos los templos en todos lados, en Asia, en Oriente, en todos lados, son similares. Son similares a los sigurat que se edificaban en la Mesopotamia. Y eso nos muestra justamente el origen común de todos los paganos. Y por supuesto, cuando vemos la formación de la Triple Alianza, y como dice el Papa, lo que quiere hacer es volver a unir a los dispersos en Babel. Y Dios impidió que existiera una bestia o un poder político sojuzgar a su pueblo, hasta que ese pueblo fue sojuzgado en Egipto. Y ese fue el primer monte, donde sentó la primera ramera, la religión de Egipto. Y de la esclavitud de Egipto es donde Dios la liberó, y ahí vino la primera Pascua. Y a este rey se lo llama el rey del sur, que es la primera cabeza del dragón. Y ahí Dios liberó a su pueblo en la primera Pascua. Y utilizó eso como símbolo, un anuncio de lo que él iba a hacer, porque ahí tuvieron que matar al primer corderito, tuvieron que asarlo, tuvieron que eliminar levadura, tuvieron que pintar los postes, el dintel de la casa con sangre, tuvieron que entrar y tuvieron que comer la cena de Pascua, un cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, y estar preparados para ser liberados, como Jesús le dice a la manada pequeña. Y a medianoche fueron liberados de Egipto. Ahora, cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, después de la tierra prometida, estuvieron sin vientos, porque mientras Dios los protegiera, nadie podría dispersarlos ni hacer nada contra ellos, salvo que llegara el tiempo de la ira. Y llegó en el año 723, como Dios dice en Isaías capítulo 10, versículo 5, que puso en Asiria, justamente, la puso a Asiria como el instrumento de su ira. Y el 723 a.C. llegó el tiempo de la ira, y por eso la nueva bestia que estaba formando pudo dispersar al pueblo de Israel. Y ahí empezaron los 7 tiempos de la ira, que es el tiempo de dispersión. Porque después del tiempo de la ira, Dios prometió volver a reunir al pueblo judío, pero anunció lo que haría. En la ley de Moisés dice que antes de reunirlos, los llamaría a celos. Pero para poder llamarlos a celos, tiene que tener un pueblo, ¿no?, que sería una nación insensata, el ángel de la Odisea, al que él prepararía para que tuviera su sello y reflejara su gloria. Y recién ahí podría llamar a celos a la nación judía. Entonces, este tiempo de la ira, los 2500 años de la ira, sería el tiempo donde dominaría la dinastía de los reyes del norte. El primer rey del norte fue Asiria. El segundo rey del norte fue Babilonia, el que destruyó a Jerusalén y al templo y llevó cautivo a Daniel y sus compañeros. El tercer rey del norte fue Medo-Persia, y era un monte donde se sentaba una ramera. ¿Qué ramera? La ramera Medo-Persa. Después, el quinto monte fue Grecia, el sexto monte fue Roma, y este sexto monte corresponde ¿a quién? A toda la bestia romana, y duró hasta 1798. Como decía la profecía, el corno pequeño prosperó hasta que llegó el fin de la ira. Y en 1798 después de Cristo llegó el fin de la ira y comenzó el tiempo del fin. Entonces, llegó el tiempo del fin y es el tiempo de reunión, porque en ese tiempo Dios prometió reunir a su pueblo. Acabó el tiempo de la ira, llegó el tiempo donde Dios va a reunir a Israel, a los dispersos de Israel. Pero la primera parte es el tiempo de preparación. Entonces Dios retuvo los vientos hasta que su pueblo se prepare. Entonces Jesús llama y reúne a su ejército.
Y en ese tiempo, como el reino de la bestia se partió en pedazos, antes era monolítico, por ejemplo, porque los súbditos del Cuerno Pequeño, el rey de España, gobernaban toda América. ¿Qué pasó cuando cayó el rey de España? Cuando cayó el Cuerno Pequeño, el rey de España cayó y sus tierras se dividieron en pedazos. Lo mismo pasó con todos los reyes europeos que estaban debajo del Cuerno Pequeño. Sus reinos se independizaron y se partieron en pedazos y llegamos al tiempo actual donde hay un montón de pedazos, un montón de países. Entonces ese es el tiempo de los pies. Y no habría vientos hasta que llegara el tiempo de la última generación, el tiempo de los dedos de los pies. Entonces cuando llegamos al tiempo de los dedos de los pies, ¿es por qué? Porque todas las partes de la imagen ya están formadas y pueden ser unidas y la imagen puede ser puesta en pie, porque este es un símbolo de la imagen a la que adorarían todos los hombres del tiempo del fin. Es la imagen que une a todas las rameras en la misma adoración. Y se formó cuando se formó la Triple Alianza. Y cuando llegara el tiempo de angustia y sonara la primera trompeta, es porque el pueblo de Dios está preparado y sellado, entonces sería el tiempo de la batalla de liberación y la piedra ya habría sido cortada. La piedra que destruirá la gran imagen ya habría sido cortada. Y es el Cordero y la iglesia triunfante, los 144.000 que van con él a la batalla. Ahora, en ese tiempo habría una nueva bestia, como Dios le mostró al pueblo antista, y se levantaría el nuevo monte, donde sentaría ese séptimo monte donde se sienta la séptima ramera. ¿Y cuál es la séptima ramera? Las iglesias protestantes de los Estados Unidos, el falso profeta. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Lo mismo que hizo la bestia romana. Va a obligar al pueblo de Dios a adorar a la imagen de la bestia, a la que adora la bestia. ¿Y cuál es la imagen? Esa gran imagen de Baal, a la que están adorando todas las rameras juntas. Entonces, lo interesante es que, fíjense que acá, la imagen, la gran imagen esta que empieza a ser formada desde el tiempo de Babilonia, no aparece Egipto. ¿Por qué? Tampoco aparece Asiria. Solo aparece la cabeza de oro. ¿Por qué no aparecen? Porque la cabeza de oro representa a los dioses de Babilonia, que eran los mismos de Asiria y los mismos de Egipto. Por eso a la gran Babilonia Dios le llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque adora la misma cosa, adora al dragón. Entonces la cabeza de oro es un símbolo de la cabeza de Baal. Ahora, si la cabeza es la cabeza de Baal y Nabucodonosor identificó a esa imagen como su Dios y la hizo todo de oro, ¿qué significa? Que las otras partes son partes de la imagen de Baal. Entonces la cabeza sería de oro, el pecho de Baal es de plata, y representa a los dioses medo-persas. Las caderas representan a los dioses griegos y son de bronce. Las piernas representan al dios de la fortaleza, al dios de Roma, y son de hierro. ¿Por qué? Porque Roma persiguió y asesinó al que no adoraba a las piernas de hierro. Y lo podemos ver a partir del edicto de Tesalónica del año 380, y antes de eso, por los edictos de Diocleciano. Y eso siguió con la Inquisición hasta que llegó el tiempo del fin. Y se acabó la bestia, y la bestia perdió su poder y no pudo perseguir. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no aparece dentro de la imagen? Porque como Dios lo anunció y se lo mostró en el juez, el falso profeta no crearía un nuevo Dios, sino que se uniría a Roma en puntos comunes de doctrinas para adorar las piernas del dragón, porque el Dios del falso profeta es el mismo Dios de Roma, después de unirse en puntos comunes de doctrina. ¿Y a quién adora el falso profeta? A las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Pero al adorar a las piernas de hierro la gran imagen de Baal, adora a toda la imagen, adora a Baal, adora al dios de Babilonia, al dios de la fortaleza, al mismo Dios que el Papa. Por eso la imagen de Estados Unidos no aparece. ¿Pero qué va a hacer? La misma obra que hizo la bestia romana. Y después de que venga la Reunión Nacional de Estados Unidos, van a tomar el poder los 10 cuernos del dragón. ¿Pero qué van a hacer? Como se muestra la profecía, las cabezas del dragón tienen corona, pero los cuernos no. Pero los cuernos de la ramera sí. ¿Por qué? Porque en el tiempo de angustia, estos cuernos políticos le van a dar su poder y su autoridad a quien, a la bestia religiosa, y los que van a gobernar van a ser los 10 cuernos religiosos junto con la cabeza
que estaba herida de muerte y sanó. Con el Papa, porque el Papa es el que reunió a la Triple Alianza y presentó en público en Asís a los 10 cuernos de la ramera con los que va a gobernar el tiempo de angustia. Ahora, este es el significado de esta profecía. Y esto va a seguir hasta la sexta plaga, porque la sexta plaga, la gran ramera va a recibir su castigo. Y Dios va a liberar a su pueblo. Por eso dice, bienaventurado al que espere y llegue a 1335 días. ¿Desde cuándo? Desde que es quitado el continuo. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Quién quita el continuo? No el papado. Es algo que Dios hace. ¿Y dónde lo quita? Tiene que ver con las fiestas solemnes de Jehová. Y a partir de ese momento va a haber 1290 días hasta que venga la abominación desoladora, hasta que Satanás venga simulando la segunda venida. Después va a haber 45 días más que van a ser acortados, que es el tiempo de angustia de Jacob, hasta que la sexta plaga Dios libere a su pueblo. Entonces, rápidamente, para que tengan una idea de cómo se ordenan las profecías, las ordenamos de este modo, y no hay otra forma de ordenarlo, es la única forma en que se pueden ordenar las profecías, porque tiene que tener en cuenta todo lo que pasó en la historia. Y eso es lo que dice la profecía que pasó. El tiempo de la ira llegó el tiempo de Asiria, por eso Asiria fue el primer rey del norte, la primera bestia que dominó en el tiempo de la ira. Y en total fueron 5 bestias. Fue Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y a partir de Babilonia se empezó a formar la gran imagen de Baal. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Ahora, cuando llegara el tiempo de los dedos de los pies, sería cortada la piedra que destruiría la imagen. Y esa es una de las cosas que está sucediendo en este tiempo. ¿A partir de cuándo? Porque el hombre de escobilla prepara a su pueblo recupera el conocimiento de la verdad y lo empieza a predicar primero a sus hermanos, para que ese pueblo vea iluminado el camino que lo va a llevar a Ciudad de Dios y después pueda empezar a recorrerlo. Bueno, esto es lo que podemos decir. Puedo mostrarle algunas otras cosas, pero bueno, voy a usar 5 minutos para mostrarles lo que pasó. Porque una de las cosas que estuvimos estudiando es lo que Dios dijo que iba a pasar en su Guillermo Miller. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cumplió esa profecía? Sí se cumplió. Porque en el suyo Guillermo Miller, Dios le mostró que después del chasco, los propios adventistas introducirían joyas y monedas falsas en medio de la iglesia. Entonces, ahora sí que van a tener que usar la vista, porque esto es más chiquitito, porque hay mucha información puesta acá. Entonces, en 1798 comenzó el tiempo del fin. Y a partir de ese momento, Dios abrió el librito y se lo dio a comer a su pueblo. No sé si alcanzan a ver algo. Pero en 1816 Dios le da el cofre y la llave a Miller, porque lo llama y Miller empieza a estudiar las profecías y él cuenta que en 1818 ya había entendido justamente cuál era el centro del mensaje. Había entendido que algo pasaba en 1843. Había entendido que la profecía de 2520 años terminaba en 1843 y la de los 2300 tardes y mañanas también. Y en 1822 empezó a mostrar el cofre y las joyas a sus conocidos, pero no predicaba en público. En 1831 empezó a predicar en público cuando lo invitaron a dar una predicación en público. Y en 1843 el mensaje es puesto sobre tablas. Por eso se lo llama el mensaje de 1843. En 1842 Carlos Fitch creó el cuadro, pero en 1843 fue impreso y fue distribuido y los predicadores adventistas se distribuyeron por todas las iglesias predicando ese mensaje. Y en 1844 vino el gran chasco. Ahora, acá hay una explicación chiquitita que no la voy a leer, después le va a quedar a ustedes para que la puedan leer de lo que pasó paso por paso. Y en 1847 Dios le da el sueño profético a Guillermo Miller, donde él muestra lo que va a pasar. Y en 1849 murió Guillermo Miller. O sea, él vio como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios le mostró lo que pasaría a futuro. Y murió en 1849. Y a partir de ese momento, o sea, el Guillermo es tomado como un símbolo de la profecía. O sea, cuando uno ve lo que le pasaría a él, es en forma simbólica, como las profecías
donde Dios tomó a los que estaban reedificando a Jerusalén y al templo como un símbolo de la obra que haría Jesús. Y en 1850 el nuevo mensaje es puesto sobre tabla, el cuadro más grande que el anterior. Y a partir de ese momento las joyas son sacadas del cofre, como Dios le mostró a Miller. Y tristemente aparecen joyas falsas entre las verdaderas. Y esas joyas quedarían hasta nuestro tiempo. ¿Dónde quedaron? En los escritos de los pioneros. Y ahí se produce el desarrollo de la apostasía alfa. Y al final de la apostasía alfa hay un zarandeo y Dios separa ¿a quién? A los que son fieles a Él de los impíos, que se quedan todos en Battle Creek. Y después de eso, Dios le muestra a White que cuando ella muriera, empezarían a haber cambios. En 1915, Elena White declara: os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que os he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Y bueno, y como Dios lo anunció, después de la muerte de Elena White pasa esto. No sé, creo que no están viendo nada, entonces voy a hacer algo. Lo voy a ampliar acá. Para que se vea un poco más. Ahí se ve un poco más. Entonces, este es el tiempo donde Guillermo Miller predicó justamente su mensaje por primera vez. Después de su muerte, justamente las joyas son sacadas de cofre, aparecen las joyas falsas y se produce el desarrollo de la apostasía omega, hasta que muere Elena de White. Y Elena no se da cuenta de cuáles son las joyas falsas, porque si no, no hubieran seguido en medio nuestro. Pero ella muere y entra gente trayendo suciedad de basura. ¿De dónde vienen? De Babilonia, son los lobos. Y esa gente que entra, disfrazado de adventista, hace pedazos del cofre y los dispersa entre la suciedad y la basura. Y este desarrollo de lo que Dios le mostró a White sería la apostasía omega. Hasta que simbólicamente Miller ve la suciedad y la basura y clama a Dios por ayuda, y Dios barre la basura y las joyas falsas y pone las joyas dispersas en un nuevo cofre, hasta que Miller ve su luz y se despierta, y ahí empieza el clamor de medianoche. Entonces es enviado como Elías a predicar ese mensaje a sus hermanos. Lo importante es que entendamos que ahí empieza el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y ese tiempo de procesamiento va a terminar, porque el pueblo adventista tiene que recorrer ese camino y estar preparado al fin de ese periodo para entrar con el esposo a las bodas. O sea, tiene que haber llegado al fin del camino para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y cuando termina este periodo, como Jesús me contó en Mateo 13, es separado el trigo y la cizaña. Y se cierra la puerta definitivamente para las vírgenes insensatas. Y a partir de ese momento empieza el tiempo donde los 144.000 van con Jesús a la batalla y tienen que predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Pero ¿qué pasa con los adventistas que no reciben el sello de Dios? Ninguno de los impíos va a comprender y van a actuar íntimamente. Pero hasta este momento, fíjense, todo lo que Dios había dicho se cumplió. Y podemos ver los hechos que nos muestran este cumplimiento. Podemos ver claramente lo que se introdujo en la iglesia adventista. Y podemos ahora hasta saber en qué periodo fue introducido cada cosa. Pero lo importante es que arreglemos nuestras lámparas y recuperemos el conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Y que prediquemos justamente la verdad, que nos enfoquemos en mostrar cuál es la verdad profética. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, mañana vamos a ya avanzar mucho más porque estuvimos, digamos, la base ya la establecimos, o sea, mostramos lo que Dios le mostró a Elena White que iba a pasar, vimos justamente cuál es el cumplimiento de la profecía de 2520 años,
Y les voy a mostrar una sola cosa que está aquí. Uno de los artículos de Hiram Edson publicado en la Review Herald el 10 de enero de 1856, donde él habla de los 7 tiempos, 2520 años del dominio asirio del rey del norte o pagano y la cautividad papal. Y habla específicamente del comienzo y el final de los 7 tiempos, 2520 años. Y como yo les mostré, lo que él hizo, se dio cuenta que en la Biblia están perfectamente definidos estos periodos. Entonces, él se dio cuenta que había errores en las cifras, o sea que el cuadro que Dios le había dado al polantista era el mensaje profético que nos había dado, pero el conocimiento de estas profecías se está incrementando. Y se dio cuenta de que había errores en las cifras y que el primer error que se dio cuenta es que en el año 677 no había comenzado el tiempo de la ira. Y llegó a la conclusión que el tiempo de la ira comenzó cuando Dios le mostró, fíjense acá está en Isaías 10, 5 y 6, donde Dios anuncia por medio de Isaías que él puso a Asiria como el báculo de su ira, y que Asiria va a ser la nación a la cual él estaba enviando contra la nación apóstata, o sea, contra el reino del norte. Y fíjense que él se da cuenta que también en 2 Reyes 17 está registrado cuando el rey de Asiria vino e hizo su obra, y que esa obra le hizo el 723 a.C. Entonces, por eso yo a la conclusión que el registro inspirado histórico nos muestra justamente la verdadera cronología que comienza en el año 723 a.C. Entonces, ya en 1856, Hiram Edson se dio cuenta, y los adventistas lo conocían, de que el verdadero cumplimiento de la profecía de 2500 tardes y mañanas había comenzado el 723 a.C. y había terminado ¿cuándo? En 1798. Fíjense, 1798 es la verdadera terminación de el periodo 2500 tardes y mañanas de cautividad del pueblo de Dios en manos de las bestias. Entonces, ya en 1856 el pueblo adventista se había dado cuenta que este es el verdadero tiempo de la ira. Y por eso llama la atención que nuestros teólogos lo nieguen ahora. Y niegan justamente los hechos que está registrado, incluso la Review Herald, que muestran cómo está registrado la Biblia, cuándo empezó el tiempo de la ira. Porque es claro que Dios anunció que el tiempo de la ira comenzó ahí, y eso fue el 723 a.C., y que exactamente el tiempo de la ira, como dice Daniel, terminaría cuando llegara el tiempo del fin, porque al fin de la ira viene el tiempo del fin, y el cuerno pequeño prosperaría hasta que fuera consumada la ira. O sea, es imposible no entenderlo. El tiempo de la ira es un periodo que tuvo un comienzo y un final. Por eso, cuando uno lee Levíticos 26, tiene que entender que ahí se está hablando de un periodo de tiempo. Y la traducción de las palabras tiene que tener en cuenta esto. Por eso lo que entendieron los primeros adventistas es que en Levíticos 26, la palabra traducida en el inglés por tiempos es correcta, o sea, se refiere a años, y es una interpretación correcta. Y lo que Miller entendió fue correcto, y Dios se lo mostró, porque esa era una profecía del tiempo que era clara. Y, por supuesto, el pueblo adventista lo entendió, y este es un testimonio muy claro, que hace que nuestros teólogos no tengan ningún argumento como para negarlo, porque el pueblo adventista lo entendió claramente, y por supuesto que Ellen G. White cuando dijo lo que dijo que la mano de Dios había guiado los 2 cuadros y que las joyas estaban ahí eran verdaderas, solo había un error en algunas de las cifras. Y Miller no se había dado cuenta, y los adventistas tampoco, pero Hiram Edson fue el primero que se dio cuenta de los errores en algunas de las cifras. Y nosotros tendríamos que entender el resto de la profecía. Bueno,
espero que esto que vimos hoy, que es más que nada un resumen histórico para ver lo que Dios anunció que pasaría con el cuadro de 1843, que nosotros encontraríamos el verdadero cumplimiento, y vimos también cuál es el cumplimiento, digamos, que podemos decir que es el verdadero cumplimiento. Y también, como después vamos a analizar, vamos a ver cómo se formó la imagen de esta gran imagen de Baal a la que están adorando todas las rameras en este tiempo. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio de hoy aquí y mañana vamos a continuar avanzando y vamos a empezar mañana a ver globalmente todo el panorama global y vamos a dedicarnos a ver justamente el origen del conflicto aquí en la Tierra. Bueno, vamos a parar la grabación. Si hay alguna pregunta.